Que el buen Dios tenga misericordia de ti y de los tuyos en esta maravillosa y preciosa mañana. Que su gracia acampe sobre ti. Que el ángel de Jehová esté en derredor tuyo, como poderoso gigante te proteja y te guarde de todo mal y de todo peligro. Que el buen Dios ensanche tu territorio. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo 22. La palabra de Dios dice así: y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Bueno, mis amados, que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Pablo narra el llamado del Señor. Sí, pero Pablo deja por sentado que él fue llamado a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles. También le ha predicado a los judíos, pero su ministerio realmente fue orientado hacia la predicación del evangelio a los gentiles, como dando a entender que Dios estaba mirando de manera diferente a los gentiles. Y esto molesta profundamente a su auditorio. ¿Sabe? El pueblo judío, el pueblo de Israel como tal, porque cuando hablamos de judíos solamente hablamos de una de las 12 tribus de Israel, siempre consideró que Dios le pertenecía a ellos. Y la verdad, Dios no le pertenece a nadie. Nosotros le pertenecemos a Él. Vivimos en Él, por Él y para Él. Así que Dios había llamado a Israel a través de Abraham, de Isaac, Israel y Jacob. Dios le llamó para que llevara su testimonio, para que llevara su presencia, su gloria. A los otros pueblos no, de Israel, y le conocieran y se convirtieran. Pero estos se negaron rotundamente, asumieron que Dios solamente los había elegido a ellos y ellos eran los quienes tenían el privilegio de adorar a Dios. Nadie más podía adorar a Dios según el concepto mental tradicional del pueblo de Israel, de ese tiempo. Así que cuando Pablo les dice que Dios ha mirado diferente, que Dios ha vuelto su mirada al pueblo gentil, esto es molesto y agresivo para ellos. Sí, ¿cómo así que Dios ya no es Dios de Israel, sino que es Dios de Turquía, es Dios de Antioquía, es Dios de todo el Mediterráneo? ¿Cómo es esto?
Para ellos esto era inaceptable y era blasfemo. Nada tenía que ver con la ley de Moisés y la propuesta de Pablo se estaba desligando totalmente para ellos de la ley de Moisés. Por eso ellos le piden a la autoridad de ese momento, al tribuno, que lo saque de allí, que lo quite de la tierra. Esto es que lo mate o que lo exilie, que le impida volver a Jerusalén. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, esto tenía excitado a esta gente, solo querían ver derramada la sangre de Pablo. Y entonces el tribuno, algo así como el alcalde, algo así como el juez del pueblo, mandó a que torturasen a Pablo para sacarle las verdades o las razones por las cuales esta gente respiraba odio por él. ¿Y sabe por qué? Porque realmente las palabras de Pablo, el discurso de Pablo no tenía ningún delito. Su delito, creer en Jesús. Su pecado, su hecho punible, haber aceptado el llamado de Jesús y llevar esa voz a los no judíos, a los que no eran de Israel, a los gentiles. ¿Qué de malo tenía esto? Nada en absoluto. Pero el tribuno, buscando una verdad más profunda, una verdad que realmente amerite la muerte de Pablo, manda a torturarle. Y cuando le torturan, cuando empiezan a disponerlo, a prepararlo para la tortura, óigalo bien, porque dice que lo ataron con correas. Pablo le dice al centurión, hola, es correcto, es legal, es lícito darle azotes a un ciudadano romano. ¿Sabe? Yo le había hablado a usted ya de las tres ciudadanías o de las tres identidades que tenía Pablo. Pablo era judío porque, porque era parte de este pueblo de Israel. Su papá y su mamá eran judíos, pero Pablo era romano de nacimiento, crecido también en Grecia. Era de Tarso. Así que Pablo tenía tres ciudadanías. Cuando debía presentarse como judío, era un judío cumplidor de la ley, lo demostró una y otra vez, se lo he explicado a través de este texto de Hechos de los Apóstoles. Cuando necesitó sacar sus credenciales, como griegos, recuerdan en el areópago donde estaba la placa que decía al Dios desconocido en medio de todos los ídolos que habían en ese templo. Pablo sacó sus credenciales como griego, pero lo aprovechó para hablar y testificar del verdadero Dios porque era un pueblo idólatra. Ahora, estando en Jerusalén, cuando es azotado, cuando va a ser torturado, cuando es maltratado por causa del Señor, saca sus credenciales como romano. Un ciudadano romano no podía ser azotado por el señalamiento de gente, de pueblos o de personas no gentiles, no romanos.
Es decir, un romano era un ciudadano de primera y alta clase, un ciudadano premier. De allí para allá, de allí para abajo, los que no eran romanos eran ciudadanos de segunda clase. Por eso muchos se esforzaban por obtener esa ciudadanía. Bueno, hoy muchos se esfuerzan por obtener la residencia de Estados Unidos. Les tengo noticia. Pedimos visa de turismo. No teníamos la intención de ir a Estados Unidos a quedarnos. Vivimos, somos felices, estamos cómodos en Colombia, mi esposa y yo. Ministrar la iglesia, la obra del Señor, ministrar la palabra del Señor, nos es grato desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero fuimos a la embajada, nos negaron la visa. Sí, pero ¿por qué les cuento esto? Porque los estadounidenses se creen ciudadanos premier en el mundo. Creen que son los principales ciudadanos, los verdaderos legítimos ciudadanos del mundo y han transmitido esto de tal manera que muchos están dispuestos a pagar por tener la residencia que debía ser en este caso algo así como la ciudadanía estadounidense. Sí, óigalo bien, Pablo era un ciudadano romano, esto es, era un ciudadano premier. Y yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero todos se asustaron. Todos se asustaron porque no, lo que estaban haciendo con Pablo no era correcto. Si alguien tenía algo contra él, tenía que haber un juicio y ese juicio tenía que ser justo y preferiblemente que le favoreciera. Es decir, no se podía condenar, no se podía encarcelar, aprisionar, no se podía ni siquiera señalar a un ciudadano romano por pequeñeces como las que por las cuales estaban acusando a Pablo. Sí, así que más allá de esta ciudadanía, hay algo que resaltar en esta palabra. Sí, Pablo fue un hombre perseguido, perseguido por predicar a Cristo, perseguido por predicar a Cristo a los gentiles. El orgullo, la vanidad del pueblo de Israel, el orgullo espiritual, no les permitió ver y no les permite entender. Óigalo bien, que también los no judíos, los no israelitas, podemos adorar a Dios y que también a los no judíos, a los no israelitas, Dios ha vuelto a mirar con ojos de misericordia. Y esto afectaba realmente el orgullo y la vanidad del pueblo de Israel. Óigalo bien. Pero Pablo estaba predicando la palabra de Dios a los gentiles porque era parte del plan de Dios. Sí. Y qué tremendo esto, mis amados. Porque miramos aquí a Pablo en una escena donde quieren matarlo. No será la primera. No es, ya hemos compartido varias escenas de Pablo donde ha sido violentado y tampoco será la última. Pero algo maravilloso hay que resaltar aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu comportamiento cuando llega la adversidad, cuando llega la tormenta, ante la gente que te acosa, ante la gente que te persigue? ¿Cuál es tu actitud? Óyelo bien. Pablo aprovechó cada circunstancia difícil, cada momento crucial, cada instante de persecución, de maltrato, de atropello, en escenario donde
Su propia vida estaba en peligro. Lo aprovechó para dar testimonio de la palabra de Dios, para hablar de Jesús, para procurar llevar a otros al arrepentimiento. Sabe, hoy muchos que decimos ser de este camino, ante cualquier situación, grande o pequeña, nos quebrantamos. Como brazos frágiles caemos a pedazos. Déjeme decirle, Pablo nunca cayó a pedazos. Solo utilizó cada circunstancia sabiamente para predicar el Evangelio de Jesús, para predicar arrepentimiento, para convocar al arrepentimiento, para mostrar la buena obra de Jesús como la obra de la salvación, para hacer la oferta que Jesús hace al mundo, salvación y vida eterna. ¿Cómo actúas tú en momentos de dificultad, en momentos de persecución? Aprovechas todo escenario, por difícil que sea, para testificar de la obra de Jesús en tu vida, del poder transformador del Evangelio en tu vida, de cómo Dios cambió tu vida. Ten presente esto. Pablo nunca dejó de testificar de Jesús. Óigalo bien, su pena aún de su propia muerte. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.